UATV presenta. Dice un refrán popular que es de bien nacidos ser agradecidos. Y queremos aprovechar que en Cóctel de la Ciencia hemos cumplido ya 3 años de transmisiones ininterrumpidas para agradecer a todos aquellos colaboradores que con sus conocimientos y su buena voluntad han enriquecido las diferentes secciones que conforman este programa. En este primer programa especial les presentaremos algunos fragmentos de lo que ha sido la sección Catadores de la Ciencia, en donde el doctor José Luis Quintanar nos ha hablado sobre todos aquellos hombres y mujeres que con su trabajo y su talento han acrecentado el conocimiento y descubierto grandes cosas en beneficio de la humanidad. El doctor José Luis Quintanar Estéfano es biólogo egresado de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en neurociencias por el Instituto de Neurociencias en la Universidad de Alicante, España. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Fisiología y Farmacología en el Centro de Ciencias Básicas de la UAA. Ha dirigido 31 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con 49 publicaciones en revistas internacionales, 10 publicaciones en revistas nacionales, 11 libros publicados y además es editor de la revista Scientia Natura. Ha participado en múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y líder del cuerpo académico consolidado en el estudio de proteínas en sistemas biológicos. Es miembro fundador del Colegio de Biólogos del Estado de Aguascalientes, miembro fundador además de la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente se encuentra en el proceso de lograr una patente de un medicamento que combatirá la esclerosis múltiple. Y además de todo este trabajo, todavía se da el tiempo de colaborar con nosotros en esta sección, imprimiendo ese estilo encantador y único para narrarnos estos fascinantes pasajes en la historia de la ciencia. Sin más ni más, comenzamos con este programa especial de Cóctel de la Ciencia. Según la mitología griega, para escapar de su prisión en la isla de Creta, Dédalo construyó un enorme par de alas para él y otras para su hijo Ícaro, advirtiéndole al muchacho que no volara ni muy alto para que el sol no pudiera quemar la cera con la que estaban unidas las plumas, ni muy bajo para que el mar no las mojara, impidiéndole volar. Sin embargo, Ícaro desobedeció a su padre. Ascendió como queriendo llegar al paraíso, hasta que el sol destruyó sus alas y el joven cayó al mar. Esta es una clara muestra del sueño tan anhelado del hombre por volar. ¿Quién no ha soñado con, en algún momento dado, abrir los brazos y tirarse al vacío y poder volar? Quizá prácticamente toda la humanidad ha tenido este tipo de ilusiones, pero que obviamente cuando se abren los ojos, pues el suelo está muy cerca. Hace ya algunos años, por los 1800 adelante, existía un par de hermanos, los hermanos Wright, Orville y Wilbur, los cuales trabajaron sobre modelos inicialmente muy sencillos que repetían un poco, reproducían un poco las teorías de vuelo de otros investigadores. fundamentalmente aquellas ideas también que tenía aquel genio inventor que era Leonardo da Vinci.
Con el paso del tiempo y ellos con la experiencia que fueron teniendo, ellos se dedicaban a construir bicicletas, a crear instrumentos para moverse de un lado a otro, conocían lo que significaba la velocidad y poco a poco, modificando los modelos anteriores, diseñaron finalmente un tipo de aeroplano que permitía justamente sostenerse en el aire, porque era obviamente un problema muy serio, inclusive era cosa casi divina, de que un objeto más pesado que el aire pudiese mantenerse suspendido en él. Fue en un área de cultivo similar a esta, en el laboratorio de Alexander Fleming, donde entre sus discos de cultivo de hongos se dio el hallazgo de la penicilina gracias a la serendipia. La serendipia es un hallazgo, descubrimiento afortunado e inesperado. También se puede denominar así a la casualidad, la coincidencia y los accidentes. En la historia de la ciencia son muchos los casos de serendipia. Por ejemplo, Albert Einstein reconoce esta cualidad en muchos de sus hallazgos. En la literatura también se han presentado casos de serendipia, cuando un autor escribe algo que ha imaginado y que no se conoce en su tiempo, y que posteriormente se demuestra que existe tal y cual lo detalló el escritor. Vayamos ahora a conocer este extraordinario caso de serendipia para la humanidad con el doctor José Luis Quintanar Estéfano en su sección Catadores de la Ciencia. Alexander Fleming, uno de los genios que también colaboró en los principios básicos de la microbiología actual. Alexander Fleming, trabajando en laboratorio en investigación, pues planteó una nueva opción muy importante para lo que es el tratamiento contra los procesos infecciosos. Originalmente, sabemos que por la historia, los tratamientos que se aplicaban para quitar padecimientos o procesos infecciosos era prácticamente nulo. Eran paliativos o sobre todo para aquellos tratamientos que eran para quitar dolor. Pero contra la infección poco se podía hacer. Había lavados, había tratamientos muy exagerados como el fuego, pero que no eran en su totalidad bien llevados y que finalmente el paciente moría. Por azares del destino, como ocurre con muchos científicos que están preparados para ver aquello que los demás no vemos, justamente ocurrió un fenómeno de serendipia que encontró justamente que el crecimiento de unas bacterias en unas cajas de cultivo eran inhibidos por un crecimiento paralelo con hongos. Es decir, tenía unas placas donde había bacterias y a los lados habían crecido accidentalmente unos grupos de hongos llamados penicillium, por la forma que tiene microscópica, y que hacían unos halos de crecimiento que no permitían que las bacterias se desarrollaran. Le llamó la atención y dijo, bueno, si estas bacterias son patógenas, ¿cómo es posible que unos hongos puedan inhibirlo? La hipótesis fue simple, es decir, tuvo que ver una sustancia o alguna invasión de estos hongos sobre las bacterias. Y eso se dedicó a tratar de extraer, de sacar esos compuestos químicos que se generaban por los hongos y que combatían a las bacterias. En la historia de los descubrimientos, podemos observar que siempre que alguien inventa algo, existían otras personas en el camino de llegar al mismo hallazgo. Esto no es casualidad. Todos los seres humanos que vivimos en una misma época somos herederos del legado cultural de nuestros antecesores y enfrentamos problemáticas en común que nos llevan a la búsqueda de su solución. En ocasiones compartimos información, en otras no, pero todos aportamos al progreso del conocimiento. Por lo general, quien pasa la historia es el primero en llegar al descubrimiento, pero nunca debemos dejar de lado el esfuerzo y punto de vista de quienes llegaron después. Vayamos con el doctor José Luis Quintanar y su sección Catadores de la Ciencia. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Alejandro Graham Bell, el inventor del teléfono. Prácticamente la sociedad no sería capaz de llegar a la especialización o al nivel de civilización que tenemos si no es por la comunicación. El elemento clave para el desarrollo de las comunicaciones
pues ha sido los sistemas de lenguaje que ha empleado el hombre. Así encontramos de que los sistemas normalmente que utilizamos son visuales o son audibles. Curiosamente, Alejandro Graham Bell encontró en su momento problemas o dificultad con algunos pacientes o con algunas personas que tenían el gran inconveniente de que no escuchaban. Desde ahí nació su interés por entender el mecanismo o los principios o la física de la audición. Esto lo llevó posteriormente a intentar desarrollar una serie de instrumentos o de aparatos que hiciesen justamente esa función de amplificar la señal auditiva. Nuevamente, como ocurre con una gran cantidad de inventores o de científicos, que aplicando algunos conceptos, algunos principios básicos, pueden desarrollar nuevas metodologías. Particularmente, Alejandro Graham Bell diseñó lo que es un instrumento modificando la señal a través de su amplificación, es decir, haciendo una señal que se condujese de tal forma en un aparato o en un instrumento, el cual pudiese registrar una señal vibratoria y que fuera transmitida por una señal eléctrica. Imaginémonos la vida sin un teléfono. Hace 30, 40 años la exclusividad era para algunas solas personas, unas cuantas personas o algunas cuantas instituciones, y que ahorita prácticamente cualquier persona, niños, adultos, en cualquier lugar del mundo puedan tener su teléfono.